Hola, quiero mudarme con mis dos niños de 2 y 10 años a Alemania. ¿Qué tal el tema allá del colegio y de la educación? ¿Podrían entrar en la escuela así sin más? En corto, no lo hagas. En largo, bienvenido a otro vikingo en profundidad. A ver, vamos a hablar en serio. A no ser que sea por máxima necesidad, no te mudes a Alemania con niños. He ido al colegio en Alemania y en España. Y puedo decir, por mi experiencia y por lo que me han contado mis colegas, mis amigos, el sistema educativo alemán es un desastre. Was ist denn da passiert? Was passiert denn in unseren Schulen? Sind die überhaupt noch Bildungseinrichtungen? Also darf sich jemand noch selbst bilden oder wird er einfach nur ausgebildet, damit er dann irgendwann als Einheit im normalen Wirtschaftsprozess funktioniert? Die Schüler, also die da rein müssen, die haben den Hals dick. Die Eltern, die ihre Kinder da reinschicken, haben den Hals dick. Die Lehrer, die morgens da rein müssen, weil die Schüler schon da sind, die haben auch den. Also im Grunde genommen ist das Thema Schule das dicke Halsthema in Deutschland. Para nada tienes que envidiar la formación que se recibe aquí. Sí, es verdad, hay sitios que son estupendos, maravillosos para aprender, en donde la gente sale muy bien formada, con muchos conocimientos. Pero es que hay un problema muy grave en la sociedad alemana, y es que todo tiene que regirse por el rendimiento. Hay niños con estrés, con burnout, con trastornos psicológicos por la presión. Burnout im Kinderzimmer klingt erst einmal unglaublich. Ferienende. Für einige Kinder kommt mit dem Schulbeginn die Angst. Lea kämpft mit Depressionen schon seit Jahren. Mia lernt pausenlos für gute Noten. Der Preis? Ständige Kopfschmerzen und die totale Erschöpfung. Ihr Leben ist getaktet wie bei einem Manager. Die Woche hat 45 Arbeitsstunden. Das hat sich dann aber so auf mich selbst ausgewirkt, dass Lernen an sich dann quasi mehr zur Qual wurde. Weil ich muss das machen, weil sonst kriege ich schlechte Noten und dann ist alles vorbei. Todo para sacar notas y notas y notas, para luego estudiar en la universidad a por más notas y notas. Y la formación de la persona, de la personalidad, casi que no importa. Sacar a niños y adolescentes de su entorno conocido, de los círculos de sus amigos, de los lenguajes que conocen y meterlos en algo nuevo, puede ser muy traumatizante. Y no tienen que garantizar que aquí en Alemania luego tengan un mejor futuro. En mi experiencia, vale más terminar el colegio, el instituto, la formación secundaria, en donde estés, y luego mudarte a un sitio en el que haya trabajo. En España, por ejemplo, existe una de las juventudes mejor formadas en la historia, en Europa. Muchísima gente con carreras universitarias, másteres, doctorados, que ahí no encuentran trabajo, pero que son muy bienvenidos en el extranjero. ¿Por qué? Porque ahí sí hay trabajo. Y es que en los países en los que hay trabajo, casi que no importa dónde te has formado y cómo. Lo que importa es que puedes trabajar. Y por eso tienes que meditar muy bien si quieres exponer a tus niños, a tus hijos, a tus hijas, a esas vivencias potencialmente traumáticas y a esa presión del estrés de venirse a Alemania, aprender el idioma y encima estar en la rueda del hámster del rendimiento. Liebe Mädchen aus Dresden, nach den Sommerferien kommt ihr schon in die 5. Klasse. Wie schön. Und du, Elisa, du wohnst auch noch genau gegenüber einer weiterführenden Schule. Wie praktisch. Oh, aber da hast du keinen Platz bekommen. Und ihr auch nicht. Es kann nun mal nicht jeder gewinnen bei unserer jährlichen Schulplatzverlosung. Ja, genau, richtig gehört. Wir verlosen Schulplätze. Ja, hättet ihr ein bisschen mehr Glück gehabt, müsstet ihr nur über diese Straße und wäret schon an der Schule. Aber, liebe Schüler, ihr seid ja nun mal die größten Pechvögel von ganz Dresden und müsst nun bald um 6:30 Uhr hier den ersten Bus nehmen. Dann geht es euch um diese Ecke 5 Kilometer geradeaus und dann seid ihr... Ja, dann seid ihr... Da, also an der Bushaltestelle, wo ihr in einen zweiten Bus umsteigt. Nach kaum 45 Minuten Fahrt seid ihr an eurer zugelosten Schule. Te lo explico en detalle. Empecemos por lo bueno. En Alemania hay una cosa muy buena que se llama Kita, Kindertagesstätte, que es para los niños que son aún demasiado jóvenes como para estar en el colegio en primaria, ¿no? Por debajo de 6 años. En Alemania se puso una ley que obliga a los municipios, a las ciudades, a tener suficientes espacios en esos lugares para que puedas dejar ahí a tus hijos, por si tienes que ir a trabajar, por ejemplo.
Y esas Kindertagesstätten se dividen en 3 formas separadas. Una son las Kinderkrippe, para niños de medio año a 3. Tienes el Kindergarten, para niños de 2 años y medio a 5 o 6. Y tienes los Schulhorte, que es para cuidar a los niños después del colegio. Y la verdad es que este sistema de las quitas es buenísimo a nivel internacional. Ahí Alemania no tiene que envidiarle a nadie. Los problemas empiezan después. En primaria aún tienes a todos los niños juntos. Los primeros años de colegio son comunes para todos. Pero cuando termina primaria, la cosa se complica. Y es que según tu rendimiento, tus habilidades y capacidades, o puedes ir a un gimnasio, a la Realschule y a la Hauptschule, que tienen por ejemplo asignaturas más prácticas, quizás algunas menos, que el gimnasio. Y es que casi no puedes decidir en qué vertiente puedes meter a tu niño. Y más aún, según a dónde vaya, luego tienes unas opciones para el futuro u otras. Por ejemplo, la gente del gimnasio se prepara para hacer el Abitur, el bachillerato, para luego ir a la universidad. Por otros caminos, igual no puedes ir a la universidad, o solo puedes ir a determinadas universidades o determinadas asignaturas. Y es que ese es el gran problema. Según a dónde vayan los niños, tienen un futuro u otro. Eso en otros países no te pasa. Por ejemplo, en España, la formación secundaria es igual para todos. Tienes tu problemilla, pues igual vas un poquito a la rama diversificada, pero terminando la educación secundaria obligatoria, si quieres puedes hacer el bachillerato. En Alemania es muchísimo más complicado y una de las fuentes del estrés de los niños y de la desigualdad social. Normalmente van al gimnasio los hijos, las hijas de las familias ricas, de las familias cultas, las familias que ya tienen una formación de universidad también propia, y a la Real o a la Hauptschule va la gente, lo que se considera los trabajadores, el proletariado. La gente pobre se queda pobre. Y del bachillerato ni hablamos, porque según en donde esté, tiene una duración mayor o menor. 2 años, 3 años, algunos sitios intentaron ponerlo de 1, y no solo es diferente en cada estado. Dentro del propio estado ha habido diferentes intentos de cambiar la duración del bachillerato. Cada estado alemán de los 16 tiene su propio currículum escolar. No hay bachillerato ni secundaria igual en toda Alemania. Y después quieres ir a la universidad, ¿no? Pero, ¿tienes los requisitos necesarios? ¿Tienes la Fachhochschulreife o tienes la gebundene Fachhochschulreife? ¿O tienes la Abitur? ¿O solo tienes una Ausbildung y vas a ser un maestro y luego vas a ir a la universidad por ahí? ¿O vas a hacer un estudio dual? ¿Vas a hacer un Bachelor of Arts o vas a hacer un Bachelor of Science? Ah, vale. Tienes Abitur. Bien, bien. Entonces, ¿a qué sitio quieres ir? ¿A una academia? ¿A una Hochschule? ¿A una universidad? ¿Tienes la nota? Sí. Ah, vale. Pues lo siento mucho porque solo el 20% de las plazas se dan por nota en la mayoría de las universidades. Otro 20% es para la gente que lleva esperando, porque por cada año que espera, por estar en la lista para entrar a la universidad, te reducen la nota necesaria. Y es que ahora viene lo mejor. Hasta el 60% de las plazas las pueden dar las universidades por criterios propios. Por criterios propios. No hay prueba de acceso a la universidad general para toda la población. Importan las notas que tuviste en el bachillerato, pero según en donde estés y según la universidad, igual algunas asignaturas son más importantes que otras, igual en algunos sitios hay asignaturas que en otros sitios no hubo, y en el peor de los casos no encuentras plaza y tienes que recurrir a un sistema de sorteo, de quiniela, lo cual significa que igual te toca una plaza al azar en algún lado. ¿Vives en Múnich y querías ir a la Universidad de Múnich? Lo siento, ganaste una plaza en Greifswald. ¿Dónde es eso? Una ciudad bonita. Tienes que ir a Düsseldorf, Colonia. Ah. Lo sentimos mucho. O lo coges o lo dejas. Y lo mismo con el paso del grado del bachiller a los másteres. Porque cada lugar, cada universidad tiene otros criterios para sus másteres. Con el mismo tema. Otras asignaturas que igual no has cursado, asignaturas que igual tendrías que cursar, pruebas de acceso especializadas, propias. No puedes elegir dónde quieres estudiar, a no ser que tengas las notas más pro del mundo, ¿no? Es un lío enormísimo. Déjate de rollo, déjate de titulitis. Lo importante es el niño, que crezca bien, que crezca feliz como ser humano, como persona.
que pueda jugar, que pueda tener hobbies, que pueda tener tiempo para sus amigos, que pueda estar al sol, a la playa, en la montaña, en el césped, y no como una máquina para crear notas. No que tenga la educación más tecnificada de todas. A día de hoy, te vale más aprender idiomas para mudarte a sitios en los que haya trabajo. No tener 2 másteres y un doctorado con sobresaliente y mención de honor en un país en el que no haya trabajo. Entiendo que quieras que tus hijos tengan una formación mejor para tener un futuro mejor, pero no lo es todo y tienes que calcular muy bien si los riesgos merecen la pena. Los traumas en la infancia son dificilísimos de quitar y de superar. Igual te viene mejor esperar algún año más, aprovechar el tiempo para aprender mejor el idioma, que venir precipitadamente. Tschüss. So, mehr sage ich nicht.